Una de las cosas que distinguen a los cristianos según la Biblia, según las Sagradas Escrituras, es que en ellos vive el Espíritu de Dios. La primera vez que el apóstol Pedro predicó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, él estaba ante una multitud de miles de personas, les explica el Evangelio, les explica la necesidad de reconocer a Cristo como el Señor que murió y resucitó por nosotros. Y entonces esos judíos llenos de quebranto le preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer? Y él les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo, les dijo. Miren cómo él les dijo que ellos no tenían el Espíritu Santo todavía en sus vidas. ¿Se dan cuenta de eso? Una cosa entonces que distingue al verdadero cristiano es que el Espíritu de Dios mora adentro de él. Hay una diferencia grande entre que el Espíritu Santo esté contigo y que el Espíritu Santo esté en ti. Es una diferencia muy grande. Cuando el Espíritu Santo está adentro de uno, Él va a producir ciertos efectos en nuestra vida. Una corriente dentro de la tradición cristiana protestante insiste que la evidencia por excelencia de que alguien tiene el Espíritu Santo adentro es que esa persona habla en lenguas desconocidas. Pero sabemos que no es así. Por muchas razones, voy a mencionar solamente dos. Primero, por las razones bíblicas. Porque la Biblia dice claramente en 1 Corintios, a través de una pregunta retórica, el apóstol dice, ¿hablan todos en lenguas en la iglesia? ¿Son todos apóstoles? La forma en que él redacta la pregunta es obvia. ¿Cuál es la respuesta? Él dice, en la iglesia, ¿son todos apóstoles? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Son todos profetas? Y después dice, ¿hablan todos en lenguas? No. Entonces no puede ser la señal distintiva de que el Espíritu Santo vive en una persona el hablar en lenguas, sino ese pasaje de la Biblia tendríamos que recortarlo, ¿verdad? Porque la respuesta era obvia que no es eso. Aunque algunos hablaron en lenguas y en ciertos pasajes dice que todos hablaron en lenguas, probablemente se refiere a todos los que estaban presentes en esa reunión, pero no se refiere a todos los cristianos de todos los tiempos. Así que hay razones bíblicas, pero también hay razones empíricas, es decir, de experiencia, que demuestran que no todos hablan en lenguas. Porque hoy en día hay millones de personas en el mundo que tienen una auténtica relación personal con Dios, que han atravesado la experiencia de la conversión, es decir, que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador por medio de la fe y sus vidas han cambiado y nunca han hablado en lenguas. Entonces, hablar en lenguas no es la señal por excelencia. Pero sí hay evidencia de que el Espíritu Santo vive en una persona. Y la forma en que el apóstol lo describe en Gálatas capítulo 5 es comparándola con un árbol que lleva fruto, ¿entienden? Entonces, así como una tierra, un territorio al que le plantas una semilla, la semilla germina y cuando germina y madura lleva fruto, entonces él dice, el fruto del Espíritu. En los capítulos anteriores, Pablo ya dijo que aquellos que han conocido a Cristo por medio de la fe han recibido el Espíritu de Dios. En el capítulo 4 hablamos de eso con lujo de detalle. En el versículo 6, solo por recordarles uno de los versículos, y porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Ven eso? Entonces Dios envía el Espíritu Santo al corazón de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, los recién convertidos. El Espíritu Santo está ahí, pero no está allí para quedarse de forma pasiva, sino para empezar a obrar a través de esta persona ciertos cambios. La manera en que los cristianos a los que les escribe
Pablo esta carta estaban viviendo, demostraba que ellos no estaban evidenciando la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, sino ellos estaban evidenciando el pecado en sus vidas. De eso se explicó en el capítulo 5 del versículo 19 al 21. Él los llama las obras de la carne. Y entonces él va a hacer el contraste, dice, en contraste de las obras de la carne, que son toda la lista que ahí se menciona y yo ya expliqué con lujo de detalle: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, y ni siquiera agota la lista de pecados él. Él dice, pero el fruto del Espíritu, es decir, cuando el Espíritu Santo vive en alguien, entonces se manifiesta. El fruto del Espíritu es, y empieza a describir ese fruto. Es como si tú no conocieras un fruto, o más bien como si yo quisiera explicarte un fruto que aquí no hay, pero que se da en mi país. Entonces tú me preguntas, ¿y cómo es esa fruta? Y yo te empiezo a explicar, mira, esa fruta es, ahora, ¿nunca les pasó eso? Que tal vez andaban de vacaciones o navegando por internet y vieron una fruta que no han conocido. Y uno se pregunta, ¿y cómo es la textura? ¿Cómo es el sabor? ¿Cómo será? Entonces, alguien tiene que explicarte porque no la tienes físicamente para... Y tú te empiezas a explicar, esa fruta, una vez, por ejemplo, nosotros vivíamos en otro país y vinieron unas personas de Europa a visitar y nunca habían probado el mango. Nunca lo habían visto ni nada. Y entonces les dijimos, no, hay una fruta tan buena. Entonces, por más que le explicábamos, ¿qué es mejor, que te expliquen o gustarla tú, verdad? Bueno, lo que Pablo está haciendo aquí es explicarles cómo es el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo vive en ti, genera un fruto y él empieza a explicar las características del fruto del Espíritu. Es decir, la evidencia de que el Espíritu Santo está ahí adentro ya, haciendo cambios, y él empieza a describir. En los estudios anteriores yo expliqué, hay un estudio que se llama El fruto del Espíritu, la primera parte, que aquí yo expuse y ya expliqué las primeras 6 características de ese fruto. Dice, por ejemplo, en el versículo 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y luego dice el 7, fidelidad, 8, mansedumbre y 9, dominio propio. Ya expliqué los primeros 6. Hoy voy a explicar los últimos 3. El título del mensaje de hoy es El fruto del Espíritu, segunda parte. ¿Ok? Ahora, solo para recordarles, quizás de las palabras que leemos en el versículo 22, las más difíciles de entender, voy a ir recordándoles brevemente. Amor, ya dijimos que es el amor, es un afecto favorable y sacrificial por otro. El amor en la Biblia, el amor del que se habla aquí, es un amor que siempre se manifiesta con acciones y mayormente acciones de servicio sacrificial. ¿Ok? Luego, gozo. Y expliqué, el gozo es un sentimiento de alegría o de satisfacción a pesar de las pruebas y de los problemas. Contrario a la felicidad. La felicidad es ausencia de problemas, de contrariedades. Pero las pruebas son parte de la realidad cristiana. Así que hay una diferencia entre el gozo cristiano y la felicidad. Porque la felicidad es ausencia de sufrimiento, mientras que el gozo es aún en el sufrimiento. Como dice en la Escritura, dice que, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Cómo voy a tener sumo gozo en medio de las pruebas? Porque está hablando de esa, es una sensación de alegría que se basa en, cuando menos, 2 realidades. En saber que Dios a mí me va a salvar. Y segundo, en la esperanza de las recompensas que Dios me va a dar. Con base en 1 Pedro 1, 6 y 7, nosotros vemos que eso es el gozo. Un gozo, dice, un gozo, porque sabemos que somos salvos, dice 1 Pedro 1, 5, y porque sabemos que Dios nos va a dar una recompensa en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 6 y 7. Luego dice,
La paz, dijimos que la paz es la ausencia de conflicto, y hacia dentro de nosotros la paz pues se experimenta de una manera y hacia afuera de nosotros se experimenta de otra manera. Hacia adentro de nosotros la paz se manifiesta con tranquilidad y hacia afuera de nosotros se manifiesta con un espíritu conciliador o pacificador. Luego dijimos, la benignidad es una palabra griega difícil de traducir al español. Básicamente significa excelencia esa palabra. Pero cuando esta excelencia se refiere, o más bien esta palabra se refiere a las cosas que hacemos, a las tareas, se refiere a hacerlas con excelencia. Pero cuando se refiere al trato que tenemos con otros seres humanos, se refiere al mejor trato. Por eso muchas versiones la traducen amabilidad. ¿Me entienden? Porque habla del mejor trato que tú le puedes dar a un ser humano, o si se trata de una tarea, hacer la tarea con excelencia. Entonces, dependiendo del contexto donde esa palabra se traduce, a veces se le traduce excelencia y otras veces se le traduce amabilidad o gentileza o benignidad. A diferencia de la palabra que sigue, bondad, esa es netamente moral. Está hablando de hacer cosas buenas, hacer cosas moralmente buenas. ¿Me entienden? Tú puedes, por ejemplo, robarte un carro con excelencia. ¿Me entiendes? Lo hiciste con excelencia, pero hiciste algo malo. ¿Entienden? Entonces ahí tú cumpliste el requisito anterior, pero no cumpliste el siguiente. Así que a Dios no solo le gusta que hagamos las cosas de la mejor manera, sino que hagamos las mejores cosas también, las cosas correctas. No solo hay que hacer las cosas correctamente, sino hay que hacer las cosas correctas. Una habla de cómo hacemos las cosas y la bondad habla de el tipo de cosas que tenemos que hacer. Cosas buenas, no solo cosas bien hechas. ¿Entienden? Y eso es evidencia del fruto del Espíritu. También allí nos quedamos y hoy voy a explicar con más profundidad y detalle las últimas 3 descripciones del fruto del Espíritu, que son fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y voy a explicar también las observaciones finales de Pablo en los versículos 24 al 26. Así que vamos a entrar ya en más detalle del fruto del Espíritu, segunda parte. Y vemos en el versículo 22, la última palabra que se nos da ahí es fidelidad. Otras versiones traducen como fe. Y esto se debe a que la palabra griega se traduce de diferentes formas al español. Es la misma raíz y dependiendo del contexto es como se debe de traducir. Entonces, el fruto del Espíritu es pistis, dice en griego. Y esa palabra significa fe o creencia y también significa fidelidad. Por eso versiones como la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia textual, la Nueva Versión Internacional, la Biblia al Día, la Dios habla hoy, la Nueva Biblia Española, la Palabra de Dios para Todos, la English Standard Version y la Lexham English Bible, entre muchas otras, traducen fidelidad a diferencia de traducir fe. ¿Entienden? Porque en el contexto parece hacer más sentido. Ahora, cuando hablamos de fidelidad, ¿de qué estamos hablando? De la seriedad de una persona para cumplir sus compromisos. Eso es fidelidad. Cuando decimos que un hombre es infiel a su esposa, lo decimos porque él se casó con ella y hizo votos, hizo promesas ante Dios y ahora rompe su palabra. ¿Está claro? Cuando decimos que Dios es fiel, ¿qué estamos diciendo? Que lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido, lo va a hacer y lo cumple. Eso es por definición la palabra fiel. No significa que anda de mujeriego, sino significa que honra su palabra. Eso es una persona fiel, una persona cumplidora, decían allá, ¿verdad? Cumplida. ¿Que no tienes palabra? Bueno, eso significa ser fiel. Una persona que cumple, una persona leal a las personas con las que hace compromisos. Una persona que honra sus promesas en todas las esferas. Cuando el Espíritu de Dios está en una persona, el Espíritu de Dios produce este impulso de que la persona cumpla su palabra, que cumpla sus compromisos con Dios, que cumpla sus compromisos con su esposo, su cónyuge, su esposa,
que cumpla sus compromisos en la iglesia, que cumpla sus compromisos en el trabajo. No es porque otros lo estén viendo, es por el Espíritu Santo que trae adentro. ¿Ven la diferencia? Esa es la diferencia. Que el Espíritu Santo le dice, ahora eres mío, ahora eres de Cristo, cumple tu palabra. Si dices, cumple tu palabra, eres cristiano, eres hijo de Dios. No, pero es que nadie me ve y al cabo, nadie va a saber. Pero yo sé, cúmplelo. Tú dijiste, cúmplelo. No, pero ya cambié de opinión. Pues cúmplelo. Si está en tus manos, cumple. Honra la palabra que diste. Porque tú eres un envase de Cristo. Eres un envase de Cristo. En ti vive el Espíritu de Cristo. Entonces, merece ese depósito que no se desvirtúe. Cumple tu palabra. Y si no la vas a cumplir, discúlpate. ¿Verdad? Asume tu responsabilidad. Eres mío. Seamos fieles. Dios es fiel, sé fiel. Eso significa fidelidad. Entonces, ahora, aquí se presenta la fidelidad como un fruto. Es decir, algo que el Espíritu Santo produce en nosotros de manera natural. Porque esos son los frutos, ¿verdad? Los frutos no son forzados. Son, digamos que, un resultado, una producción natural de la naturaleza de la planta. En este caso, lo que Pablo nos da la idea es que tú no necesitas vivir bajo leyes rígidas, legalismo, que era el problema que se había infiltrado en la iglesia de los Gálatas. Tú solo tienes que recordar quién vive en ti y responder a eso que está produciendo desde adentro hacia afuera. Eso es el fruto del Espíritu. Y entre otras cosas, fidelidad. Ahora, esto no quita que la fidelidad no sea un deber. Todavía es un deber. Todavía se nos manda a ser fieles. Pero ¿qué es más fácil? ¿Cumplir un deber cuando puedes o cumplir un deber cuando no puedes? ¿Qué es más fácil? ¿Cumplir un deber cuando quieres o cumplir un deber cuando no quieres? Y ese es el punto que Pablo enfatiza aquí. Aquí Pablo está poniendo el énfasis en lo que tú eres y en lo que tú quieres. Tú eres hijo de Dios, un depósito del Espíritu Santo. Y si eres hijo de Dios y el Espíritu Santo vive en ti, entonces Él va a producir estos quereres, estos deseos, estos gustos por hacer las cosas bien. Ahora hazlas, ¿me entienden? Ahora hazlas. Porque también la fidelidad en otros pasajes de la Biblia es una orden. Es una orden. Pero aquí no se presenta como orden, aquí se presenta como fruto. ¿Está claro? ¿Es usted una persona leal? ¿Es usted una persona que cumple con lo que se compromete? A veces nosotros queremos que la gente nos tenga confianza, ¿no? Pero la confianza se gana. ¿Cómo se gana la confianza? Cumple lo que te comprometes, ¿verdad? Cumple lo que te comprometes. Entonces, la confiabilidad es un resultado de la fidelidad. ¿Ven eso? Las personas que son fieles y cumplen se ganan la confianza de los demás porque son personas predecibles, ¿verdad? Esta persona siempre hace lo que dice que va a hacer. Así que yo nada más tengo que prestar atención lo que dice esa persona que va a hacer. Y eso ya es para mí casi garantizado que se va a hacer. O tengo que preguntar a la persona si se compromete a hacer algo porque yo ya la conozco. Esta persona es fiel, cumple lo que dice. Y esa es una manera muy bonita y muy sencilla de tratar con personas porque sabemos que son confiables, ¿verdad? Que no te van a quedar mal. Una vez yo le llamé a un amigo mío, yo iba a hacer un viaje para predicar en unas conferencias en otro lugar y le dije, oye, ¿me puedes hacer el favor de llevarme al aeropuerto? Oh, claro que sí, me dijo este pastor amigo mío, ¿no? Entonces nos vemos en tal lugar y ahí yo te llevo. Muy bien. Y ahí estuve yo, y no llegó. Le llamé por teléfono, al buzón me mandó, ¿verdad? Y ahí estuve yo, espere y espere, pues ni modo. Y perdí mi vuelo
me costó caro, ¿entienden? Entonces yo aprendí. Yo dije, no, a este yo no puedo confiar en este, ¿verdad? Ya después él me llamó y me dijo, perdóname, que ya me explicó su rollo. ¿Verdad? Injustificado, se quedó dormido. Eso fue su explicación. Es que me desvelé, es que yo perdí mi vuelo porque confié en tu palabra. Y tú te desvelas, está bien, te puedes desvelar, pero el que es fiel, ¿qué hace? Lo que tenga que hacer para cumplir su palabra, ¿verdad? ¿Qué creen, que lo perdoné o no lo perdoné? Sí, lo perdoné, claro que lo perdoné. ¿Y con eso volví a confiar en él? Nunca más vuelvo, no. Pues, ¿para qué, verdad? Me costó caro ese error. Entonces, es importante la fidelidad. Y es una obra de Dios en nuestras vidas. Claro, tú puedes aprender a ser fiel y confiable sin necesidad de Dios. Pero yo estoy hablando de los hijos de Dios, específicamente. De los hijos de Dios. Fidelidad. ¿Y cómo eres tú? Por eso, un consejo que yo le doy a muchos de mis hermanos cuando se me concede es, ten mucho cuidado con lo que te comprometes. No te comprometas. Mejorad las cosas sin andar presumiendo y alardeando. Y el día que te comprometes, celosamente cumple tu palabra. Porque eso va a hablar de ti por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Cumple tu palabra. Ten mucho cuidado con lo que te comprometes. Y si por alguna razón te comprometes y viste que no vas a poder cumplir porque algo cambió, no esperes a que se quebrante tu palabra. De inmediato llama, discúlpate y negocia si se puede hacer algún ajuste. Todo eso habla de la fidelidad de una persona. Y cuando el Espíritu Santo vive en un auténtico hijo de Dios, debemos de ser como nuestro Padre, que es fiel, ¿verdad? Dice en otro lugar, si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Fidelidad. 2, bueno, no 2, de segundo descripción del fruto del Espíritu en este mensaje, pero en realidad es el penúltimo. Mansedumbre, versículo 23. Mansedumbre. Diga mansedumbre. Algunos de ustedes realmente tienen un problema difícil para entender esta verdad y es entendible porque es una palabra complicada aún en español. La mansedumbre y la humildad se parecen mucho. Les voy a explicar la diferencia. La humildad, estrictamente hablando, en la Biblia y la mansedumbre no son lo mismo, pero se parecen mucho en términos prácticos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:26, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, no eran lo mismo para Jesús la mansedumbre y la humildad, sino que necesidad de decir las dos. Lo mismo para Pablo. En pasajes como en Efesios 4:2 y Colosenses 3:12, Pablo dice que nosotros debemos ser humildes y también debemos practicar la mansedumbre. O sea que ellos diferenciaban entre ambas. ¿Cuál es la diferencia? Te preguntarás tú. Bueno, en primer lugar, la humildad significa en entender que yo soy pequeño. Eso significa humildad. La palabra griega para humildad es tapeinos, que significa pequeño. Eso significa humildad. En Filipenses 4:3 se describe muy bonito. Escuchen estas palabras. Hablando de Cristo, de la humildad de Cristo, dice, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, que cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, ¿qué es la humildad? Es considerar a los otros más importantes que yo. Yo me hago pequeño o yo me reconozco pequeño. Eso es la humildad. ¿Está claro? Una palabra que nosotros usamos regularmente para igualar la humildad es la sencillez. Oh, esa persona es muy sencilla. Decimos a veces, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? Que esa persona no se eleva, que se mantiene en nuestro nivel, ¿verdad? Es una persona de bajo perfil, es una persona accesible. Es una persona con la que se puede uno acercar, que no se complica. Entonces esa es la humildad. Entonces, la mansedumbre, la humildad tiene que ver con una perspectiva hacia los demás. Considerarlos, no es que sean, ¿verdad? Porque todos somos iguales delante de Dios, pero considerarlos como más importantes, yo como pequeño. Esa es la humildad.
Es la perspectiva propia respecto a los demás seres humanos, mientras que la mansedumbre tiene que ver con Dios. La mansedumbre es reconocer que Dios es grande y soberano. ¿Entienden eso? Por lo tanto, cualquier cosa que Dios haga, cualquier cosa que Dios decida, está bien para mí. No puedo luchar contra Dios. Él es soberano, Él es grande. Entonces, la mansedumbre a veces la entendemos nosotros con el término serenidad. ¿Qué es la serenidad? Es como una tranquilidad, ¿verdad? Como decir, bueno, Dios está en control. Venga lo que venga, o sea, yo sé que es lo mejor. Me guste o no, Él es Dios, yo no soy Dios, yo soy criatura. Entonces, esa es la mansedumbre, ¿entienden? La forma en que la manifestamos a veces a los ojos de la gente es muy parecida. Porque la gente dice, mira qué humilde persona, mira todo lo que pasa y mira cómo está. Pero no es exactamente lo mismo. Una tiene que ver una actitud hacia Dios, ¿está claro? Y otro tiene que ver una actitud hacia la gente. Entonces, la humildad me guía a aceptar la realidad porque soy pequeño. ¿Entiende eso? Mientras que la mansedumbre me guía a aceptar mi realidad porque esa es la voluntad de Dios. ¿Ven la diferencia? Ambas se parecen entonces en sus efectos, pero sus motivaciones son diferentes. La humildad resulta de entender quién soy yo. Repito, la humildad resulta de entender quién soy yo. La mansedumbre resulta de entender quién es Dios. ¿Verdad? Ahora, ¿hay alguien más grande que Dios? Entonces, ¿por qué alegas? ¿Por qué te enojas? ¿Verdad? Ok, Señor, lo que tú digas. Esa es mansedumbre. Entonces, ¿quién soy yo? Pues yo no soy la última soda del desierto, ¿verdad? Yo no soy el último rorro, ¿verdad? No, yo soy uno más. Yo soy uno. Y es más, y hay muchos que son mejores que yo, entonces, ¿por qué andar con pretensiones? Ese es humildad, ¿verdad? Entonces, que la mansedumbre es, pues Él es Dios. ¿Qué le voy a decir yo a Él? ¿Qué me gano con enojarme? Está bien, Señor, lo que tú digas. Todo va a estar bien. Tú estás en control. ¿Qué voy a decir yo? Esa es mansedumbre. Mucha gente confunde la mansedumbre con tres cosas que no son mansedumbre. Hay personas que confunden la mansedumbre con el conformismo. Otros confunden la mansedumbre con la resignación. Y otros confunden la mansedumbre con la debilidad. Voy a explicar por qué la mansedumbre no es ninguna de esas cosas. En primer lugar, la mansedumbre no es conformismo. Diga conformismo. ¿Qué es conformismo? Piensa. Es aceptarlo todo sin revisar si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? El conformismo acepta todo, pero no revisa si eso realmente es la voluntad de Dios. ¿Está claro? Mientras que la mansedumbre acepta todo lo que es la voluntad de Dios. Lo que no es la voluntad de Dios, entonces tú puedes ser manso y al mismo tiempo no aceptar algunas cosas. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo era manso y era humilde? Es muy probable que lo era. Claro que él no hablaba mucho de eso, porque si no, es como decir, la humildad es de esas virtudes que el día que crees que la conseguiste, la acabas de perder, ¿no? ¿Verdad? Como dijo la hermanita allá de la iglesia otra, ¿verdad? Hoy voy a hablar de la humildad y cómo la conseguí. Pues no, el día que crees que la consigues, la acabas de perder, ¿no? Así que Pablo no va a hablar mucho de su propia actitud, pero él era realmente un hombre humilde y un hombre manso. ¿Ok? Ahora, imagínense, muchas veces Pablo fue perseguido y lo trataron de matar. ¿Sabían eso ustedes? Pero en una ocasión lo quisieron matar injustamente y él dijo, no, ¿por qué me van a matar? Dijo, apelo al César. Entonces, si él hubiera sido conformista, ¿qué hubiera dicho? Pues de todos modos soy salvo, me voy a ir al cielo, que me maten. Pues no, porque él sabía que tenía una misión de parte de Dios para su vida que cumplir. ¿Entienden eso? Así que él no permitió que lo mataran nada más por gusto de los malvados.
Él dijo, me quieren lastimar, ¿no? Para eso hay autoridades. Esta otra autoridad no me quiso defender, es la que me quiere matar, la autoridad judía. Yo soy romano, que apelo al César. Ante la corte de César estoy, dijo él. Y entonces los soldados romanos dijeron, entonces no le pueden hacer nada, tiene que ir a juicio conforme a la ley de los romanos. Entonces, el conformismo no es la mansedumbre, como muchos malinterpretan. Segundo, la mansedumbre no es resignación. ¿Qué es resignación? La resignación es aceptación sin esperanza. Ya resígnate, ya no te hizo caso, ya déjalo. Ya resígnate, no te dieron el puesto a ti, ya resígnate. Ya resígnate, ya te dieron ese diagnóstico, ya resígnate. La resignación es una aceptación sin esperanza. Dices, no, pues ya no se puede. Eso es resignación. Mientras que la mansedumbre es todo lo contrario. La mansedumbre es aceptación de la voluntad de Dios con la esperanza segura de que seremos reconocidos por Él, o sea que no vamos a ser olvidados por aceptar su voluntad, sino todo lo contrario, que vamos a ser recompensados. Así que son completamente contrarias. La resignación carece de toda esperanza, mientras que la mansedumbre responde precisamente a saber que Dios me ve y que me va a honrar a su debido tiempo si yo sigo siendo sujeto a su perfecta voluntad. Así que la mansedumbre depende precisamente de la esperanza de que Dios un día nos recompensará por hacer su voluntad. Y por último, la mansedumbre no es debilidad. ¿Qué es la debilidad? Es incapacidad para responder, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? A ver. No, dices, no, contra este no puedo, ¿verdad? Pues ya se aprovecha de mi debilidad. Algunos confunden la mansedumbre con eso, pero no es lo mismo. Mientras que la debilidad es incapacidad para responder, la mansedumbre es la capacidad para responder, pero para responder primeramente de manera afirmativa a la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Así que la mansedumbre es lo contrario, no es incapacidad de responder, sino que es la capacidad de responder a la persona que primero importa más, a Dios. O sea, ¿Cristo fue manso, sí o no? ¿Verdad? Él dijo, aprendan de mí, soy manso y humilde. Cuando lo iban a matar, ¿qué dijo Jesús? Si yo quisiera, yo le decía a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles. Imagínense, una legión tenía cuando menos 6,000 soldados, hagan cuentas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay historias que un solo ángel de Dios acabó con más de 100,000 soldados de un ejército enemigo. Y Jesús dice, pues si quieren, si yo hubiera querido, yo le pediría a Dios 72,000 soldados mínimo. Pero 72,000 ángeles. 72,000, 12 legiones de ángeles. Así que, ¿no tenía la capacidad Jesús de defenderse? Claro que sí. Pero él sabía la voluntad de Dios, ¿verdad? Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús tenía toda la capacidad y Él escogió responder afirmativamente con esa capacidad a la persona que más importa primero. ¿Y quién era? Dios. Hágase tu voluntad y no la mía. Aunque tenga que sufrir, ¿verdad? Y no sufrió por ser débil, sufrió por ser manso, ¿verdad? Por eso. Entonces, Cristo nos da ejemplo. ¿Cuál es el resultado de la mansedumbre? Jesús mismo lo dijo, ¿se acuerdan? Dijo en Mateo 11:29, repitiendo, dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así hallarán descanso para sus almas. Miren el resultado de la mansedumbre. Si el resultado de la fidelidad es ser personas confiables, el resultado de la mansedumbre es descanso para el alma. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Qué es lo contrario del descanso? Es agitación en el alma, es turbulencia, es intranquilidad. ¿Alguna vez te has encontrado así,
ansioso, intranquilo, agitado en tu interior, entonces ya sabes cuál es el problema. Tu problema no es solo con las circunstancias, en última instancia, ¿con quién es? Con Dios, ¿verdad? Tú dices, y creo que Dios está queriendo esto. No, entonces empieza esa agitación, ¿verdad? No, pero ¿por qué yo? No. Y uno puede culpar al mundo entero, pero el problema, entonces Jesús dice, aprendan de mí, hallarán descanso para sus almas. Ese es un fruto, una evidencia pues de que alguien experimenta mansedumbre, pero no es lo único, ¿verdad? Es descanso. La persona que no es mansa, ¿saben cómo está? Agotada y también está descontenta, ¿verdad? Descontenta con esta agitación. No, pero ¿por qué? No, ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué me quitó esto? ¿Por qué me dio esto? ¿Por qué me dio esta suegra? ¿Por qué me quitó este hijo? ¿Por qué? Así estamos nosotros, ¿verdad? Hasta que decimos, ok, tú eres Dios, ¿qué te voy a decir? Perdón por ser rezongón y, ay, Señor, está bien lo que tú digas. El pedazo del pastel que me tocó está bien, ¿verdad? ¿Han venido a las fiestas de los niños? Le acabas de dar su pedazo de pastel al niño, la recibe feliz y no va a ver la otra y dice, ¿le diste la fresa? No, ¿por qué? ¿Tiene más ese? No. Y así estamos, ¿verdad? El descontento, pero cuando dice, no, la porción que me tocó es buena de parte de Dios para mí, yo la acepto con gratitud y entonces las personas experimentan eso porque están aprendiendo mansedumbre, ¿verdad? Aprenden a descansar. El Espíritu Santo quiere producir en nuestros corazones mansedumbre, un estilo de vida en paz con la voluntad de Dios que se muestra también como humildad hacia los demás. También la mansedumbre en otros pasajes es un mandato, aunque aquí se ve que es parte del fruto espontáneo del Espíritu, pero es una responsabilidad cristiana ser mansos, ¿ok? ¿Eres manso ante Dios? ¿Eres manso ante Dios también a través de los hombres? Porque a veces la mansedumbre Dios la canaliza a través de las autoridades, ¿verdad? ¿Eres una persona mansa? Finalmente, dice Pablo que el fruto del Espíritu también es dominio propio. Dominio propio, la palabra antigua era templanza, pero el término exacto es en control, así dice en griego, así es el concepto griego, en krateia, en control, en poder, dominio propio. Cualidad de la persona no es dominada por ningún impulso pecaminoso, dueña de sí misma, persona controlada. Lo contrario del que tiene dominio propio es desenfreno. Esa palabra Pablo la menciona aquí en Gálatas 5:19, si ustedes lo recuerdan, cuando habla de las obras de la carne. En el versículo 19 dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, y la palabra que la Biblia de las Américas tradujo sensualidad, yo lo expliqué en su debido momento, el texto griego literalmente lee desenfreno. Una persona que vive dominada por el pecado no puede parar de hacer lo malo, no puede parar. Pero cuando el Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso, viene a vivir en nuestros corazones, ahora el que no podía parar de fumar, el que no podía parar de beber, el que no podía parar de cualquier cosa, ahora que tiene dominio propio. El Espíritu le da el poder para parar, para controlarse. ¿Ok? Pablo menciona el tema del dominio propio en Hechos capítulo 24, cuando él está compartiendo su testimonio con un gobernante romano llamado Félix. Miren cómo le dice Pablo a Félix en Hechos 24, 25. Dice, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix atemorizado dijo, vete por ahora, cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Pablo estaba encerrado por calumnias de los judíos y este hombre romano que lo recibe ahí en la cárcel dice, ¿qué problema tienen ustedes? A ver, Pablo, ven y explícame cuál es el problema. Y Pablo no es descuidado para desaprovechar la oportunidad y le habla del evangelio. Dice, por eso ellos me tienen coraje porque yo ando predicando este mensaje. Y ahí es cuando dice que Pablo al disertar sobre la justicia, el dominio propio
y el juicio venidero, Félix dice que se atemoriza. A nosotros no entendemos por qué, pero yo les voy a leer cómo William Barclay en su comentario explica por qué reacciona así Félix. Dice, algunas de las cosas que Pablo dijo a Félix lo dejaron aterrado. ¿Por qué? Su esposa de Félix, Drusila, era hija de Herodes Agripa. Ella había estado antes casada con Asis, rey de Emesa, pero Félix, con la ayuda de un mago que se llamaba Átomo, había seducido a Drusila y él la había convencido para que dejara al rey de Emesa y se casara con él. Por eso no es sorprendente, dice Barclay, que tuviera miedo cuando Pablo le expuso la moralidad elevada que Dios demanda. Entonces, cuando Pablo le dice, Dios nos va a llamar a juicio, tenemos que reconciliarnos, arrepentirnos porque somos culpables delante de Él, por las injusticias que hacemos, por nuestra falta de dominio propio. Entre paréntesis, andarle bajando a la esposa a aquel compadre, ¿verdad? O sea, entonces el otro dijo, ¿cómo? Espérate, ya no me digas más, dijo el otro, ¿verdad? Como que dijo, ay, nanita, el día del juicio. Entonces se asustó. La falta de dominio propio es un pecado que Dios evaluará el día del juicio. ¿Se fijan cómo nosotros decimos, no, seguramente que los secuestradores les va a ir mal el día del juicio, los asesinos les va a ir mal en el juicio? ¿Y qué tal los que tenemos falta de dominio propio? ¿Verdad? Dios nos ha dado a Cristo para perdonar nuestra falta de dominio propio y nos ha dado su Espíritu para producir el dominio propio que en nuestras propias vidas no existe. Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo. Por eso también en pasajes como el de 2 de Pedro 2, se nos ordena a los cristianos añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Así que el dominio propio no solo es una virtud del fruto del Espíritu, también es una responsabilidad. Debemos añadir dominio propio a nuestra vida. Pero no es porque no podemos, sino porque ahora podemos, como las virtudes anteriores. Entonces, pregunto, ¿puede usted ver el dominio propio en su vida? Fíjense entonces cómo concluyo esta parte del fruto del Espíritu. ¿Quieres saber si ya está el Espíritu Santo en tu vida? Pues revisa el fruto. Revisa el fruto. Oye, yo tengo naranjos. ¿Dónde? Pues aquí lo planté. Pues ya pasaron 50 años y todavía no germina, ¿verdad? No veo nada, no, ni una señal. ¿Cuántas naranjas has cosechado? Pues no, pero yo lo planté. Bueno, eso debería darte una pista, ¿no? Puedes ver en ti esta virtud surgiendo del interior de tu vida, ¿verdad? Puede ser que sí, pero que no te quieres quitar de un lado, ¿verdad? Puede ser que sí lo sembraste, pero pues hay espinas, hay piedras, eso no va a germinar. Tu orgullo no se quiere hacer a un lado, o puede ser que no, que tú crees que eres cristiano y no eres. Eres una buena persona en términos sociales, pero no eres un hijo de Dios todavía que tiene el Espíritu. Andas entre cristianos, el Espíritu de Dios está rodeando todo el tiempo, pero no ha entrado en ti. Y es importante, es fundamental. Miren cómo dice Pablo en el versículo siguiente. Bueno, en el 23 dice, contra tales cosas no hay ley. Y esto lo dijo porque dice a los Gálatas, ¿por qué se preocupan por hacerle caso a esos falsos maestros de que ustedes deben cumplir la ley? ¿No ven el Espíritu Santo, todo lo que hacen ustedes? ¿Qué ley les preocupa cuando Dios está en ustedes produciendo estas cosas? Que superan todo lo que los judaizantes les quieren imponer a ustedes a la fuerza. O sea, ¿cuántas veces nosotros con ritos y legalismos queremos producir cosas que no producen la vida de Dios? No me comes carne todos los viernes, ¿eh? Ok, no comes carne todos los viernes.
Y adentro, ¿cómo está el interior? ¿Entienden eso? Ya pasó la cuaresma. Ahora sí, con cerveza y todo para celebrar que logré la meta. O sea, vemos cómo a veces hacemos este tipo de conductas que somos religiosos, muy estrictos, pero el corazón no está lleno de Dios, no está el Espíritu todavía ahí obrando de adentro para afuera ese fruto. Aunque yo le llene el arbolito de esferas de Navidad, eso es falso, es artificial, eso no es fruto auténtico, ¿me entiendes? Pero cuando la vida de Dios esté en nosotros por medio de Cristo, y observen cómo dice el 24, pues los que son de... Ahora, uno esperaría, hermanos, en este punto, que Pablo dijera, porque los que son del Espíritu Santo, pero no dice el Espíritu, ¿a qué tema regresa él? A Cristo, ¿ven? Y esto lo digo porque también existe esta insistencia en círculos carismáticos y pentecostales de hablar del Espíritu Santo más que de Cristo. Pero es que la Trinidad es inseparable de la obra salvadora de Dios. Pero a quien se debe predicar, ¿saben a quién es, verdad? Es a Cristo. Así que él regresa al tema, es decir, el fruto de reconciliarme con Dios por medio de Cristo es múltiple, y entre eso es que el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón. Nunca se nos mandó ir a predicar al Espíritu Santo. No lo negamos, todo lo contrario, dependemos de Él. Pero ¿a quién se debe de predicar? A Cristo. Si yo me paro ante una audiencia y les predico a Cristo y se convierten auténticamente en Cristo, ¿van a recibir el Espíritu Santo, sí o no? Aunque no se los diga, aunque no se los predique, lo reciben, ¿me entienden? Pero si yo me paro ante una multitud y les predico del Espíritu Santo todo y nunca menciono a Cristo, no reciben el Espíritu Santo. No lo reciben. Porque ¿cómo se recibe el Espíritu Santo según la Biblia? Por el creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por creer en Cristo. ¿Ven cómo a veces cosas sutiles, aún predicando la verdad, pero en desorden, podemos estorbar la obra de Cristo? Si yo me salgo, ¿y por qué lo dices? Porque yo fui una vez a una campaña de un predicador famoso que sigue siendo famoso todavía hasta el día de hoy. No voy a decir quién es porque tiene nombre de dinero en inglés, pero ahí anda dando vueltas el hombre. ¿Ok? Y dicen que hace muchos milagros. Y yo estuve ahí y hubo gente que se cayó y que dijo que tuvo milagros y sanidades. Pero hermano, yo estuve como 2 horas y media en esa cruzada. Nunca predicó a Cristo. Habló de los milagros, habló del Espíritu Santo. Cristo ni lo mencionó. Entonces, no se confundan. Pablo no estaba confundido. Él regresa al tema y les dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, ¿cuál es el banderazo de salida en esta carrera? Es Cristo. Es convertirnos a Cristo. Los que son de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Probablemente él está aludiendo aquí al día del bautismo de ellos. Porque en Romanos 6, versículo 3, Pablo dijo, el mismo autor, oigan cómo dijo él en Romanos 6, dijo, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? ¿O no saben que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No les explicaron cuando se bautizaron como cristianos que estaban muriendo ustedes mismos? ¿No saben? Esa es una pregunta obvia. La respuesta es, sí saben. Nosotros les explicamos. ¿Quieres seguir a Cristo? Sí. Mueres a ti mismo para que Cristo viva en ti. No, si se trata de eso, no, mejor no. Entonces no. Si vas a venir aquí a Cristo, te mueres tú y Cristo vive. Te va a venir Cristo con su Espíritu en tu vida y empiezas una nueva vida. ¿Cómo ves? No, yo todavía quiero esa güerota. No, yo la caguama no la suelto. ¿Ok? ¿O la morena qué? No, ¿ok? ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres la cruz?
pero la vida eterna, sí, paz con Dios, sí, ok. Entonces, a morir a ti mismo. Y el Espíritu Santo va a vivir en ti y va a haber una nueva vida. ¿Cómo ves? No, a mí me gusta la vida que yo tengo. Oh, pues entonces, échale ganas con tu vida. Dios la llama muerte, pero tú dices que es vida. Pero si tú te mueres a tu vida, entonces Dios te da su vida. Tú te mueres y ahora Dios vive en ti. ¿Cómo ves? Entonces, regresando a Gálatas 2, solo para recordar, versículo 20, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, el que vive en mí es Cristo, Cristo vive en mí. Eso decía Pablo, ¿ven? Y ahora en el capítulo 5, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No me digan que no les dijeron, desde el bautismo les explicamos eso. El problema es que hoy en día, muchos que dicen ser cristianos no explican eso. No explican eso ni en el bautismo ni nunca. Pero Pablo sí les explicaba. Si quieren ver la obra del Espíritu, entonces muchas veces, y aquí con eso termino ahora, no se trata de que Dios dame amor, Dios dame gozo, Dios dame paz, o sea, el fruto del Espíritu. Dios dame dominio propio, Dios dame. A ver, ¿eres mi hijo, sí o no? Sí, ya te di mi Espíritu. Entonces el problema no es que no te he dado eso. El problema es que no lo dejas crecer. Así que lo que aquí, el problema no es falta de paciencia, es exceso de Luis, ese es el problema. Quítate de en medio. Quítate, deja que mi Espíritu Santo, muérete a ti mismo. Aquí lo que te falta a ti no es que sigas pidiendo, es que renuncies a ti, ese es el problema. Muérete tú, muérete. Quítate para que... No es falta de paciencia el problema, es exceso de ti. No es algo que te falta, es algo que te sobra el problema. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y así vemos cómo Dios empieza a obrar en nosotros. Así que cada vez que yo veo un mal pensamiento, una envidia, un robo, una majadería saliendo de mí, ¿sabes lo único que me queda concluir? Ese soy yo. Señor, otra vez aquí estoy yo metiendo la cuchara. Perdón, Señor, perdón, lléname de ti. Y ya cuando la gente ve en mi amabilidad, cortesía, perdón, ¿qué dice? Ay, ¿cómo has cambiado? Dice, no, realmente no soy yo. ¿Quién es? Es Cristo en mí. Ay, qué humilde el hermano. No, no es humilde. Es honesto. No es lo mismo la humildad y la honestidad. Es la verdad, es Cristo en mí. Porque ¿cómo soy yo? Yo soy como la carne, esclavo del pecado. Pero Cristo en mí es lo que tú ves diferente. Cristo por su Espíritu en mí. Bueno, los detalles que pendientes los veremos en otra oportunidad. Oremos. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, Señor. Oro para que cualquiera de nosotros que escuchamos estas palabras hoy aquí, o los que las escuchan por video, no se resignen a vivir una vida sin el Espíritu Santo. Que se arrepientan y que acepten por la fe a nuestro Señor Jesucristo como el único, que dejen a un lado todo lo demás, que acepten a Cristo como el único Rey, dispuestos a morir a sí mismos. Poco a poco verán el fruto del Espíritu fluir en sus vidas. Ayúdanos, Señor, esta semana a poner en práctica estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.